Bueno, muy bien. Rafael Yelpi, bienvenido, Rafa. Gracias por invitarme. Un brindis. Tengo un déjà vu, como si esto ya lo hubiéramos hecho. Aquí está. Suele ocurrir, ¿no? Sí. Y decía, escritor, periodista, secretario de Cultura en su momento, concejal, poeta, gestor cultural, mucho. Sí, a veces yo mismo me sorprendo, ¿no? De esa variedad, esa heterogeneidad de actividades, ¿no? Sobre todo pensando el periplo de mi vida. ¿De dónde arrancamos? Geográfico incluso, ¿no? Para decirlo en realidad. Porque yo nací, soy patagónico, que no sé si es bueno. Un pingüinazo, podríamos decir, ¿eh? Ahora. Te va a quedar sin laburo, ojo. Porque nací en la provincia de Chubut, en un pueblito que se llama El Maitén, que es donde termina el famoso trencito de la trocha angosta, que viene de Ingeniero Jacobacci en Río Negro. Pero me inscribieron en Esquel, porque no había registro civil. Es más, me inscribieron como hijo natural. Pues sé que mi padre todavía no estaba casado con Estaba flojo de papeles. Después sí, los hermanos siguientes sí. Y te digo el periplo porque yo tengo 5 hermanos, 4 vivos ahora, una murió hace poco, la edad que más quería yo, realmente. Mi hermana esta que murió nació en un pueblo que se llama Ñorquinco, que ya es Río Negro. Ana nació en Zapala, que es Neuquén. Mi hermano Atilio, quien vos conocés, nació en San Rafael, Mendoza. Bien. Mi hermana Yoli nació en un obraje en el Chaco. O sea que veníamos subiendo con el tendido de rieles. Con la expansión ferroviaria, digamos. Porque tu hijo era ferroviario. Mi papá era ferroviario, había entrado al ferrocarril siendo veinteañero, digamos, ¿no? Después te voy a contar una anécdota. Que antes de ser ferroviario estudió en la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Hasta que llegó la Revolución del 30. Y el golpe de Estado contra Irigoyen. Tenía fotos. Mi papá era un gran jugador de básquet. Él y su hermano Alfredo jugaban para el Chesorto, para Unión y Progreso cuando eran jóvenes, ¿no? Cuando eran adolescentes, digamos. Y tenía fotos que no sé, en algún lado debe andar por ahí, en alguna de mis primas, mis hermanas, donde estaba el equipo de básquet de la Escuela de Sociales y Perón era uno de sus integrantes. Estaba mi viejo con Perón ahí jugando. ¡Qué grande! Sí. ¿Y jugaba en general? Sí. Estaba jugando al básquet, sí. Bueno. Así que tener un recorrido del país en los trenes. Tu viejo ferroviario, me decía, ¿y tu vieja? Ama de casa. Ama de casa. Cuando llegamos al Chaco, a los Frentones, se separaron mis padres. Nosotros no estábamos. Habíamos venido a Rosario, no me acuerdo por qué. Bueno, y se separaron. Y después no la vimos nunca más a mi madre. ¿Tu madre se fue y nunca más volvió? Nunca más apareció. ¿No tuviste más noticias? Tuvimos noticias. Y después mi padre murió, eso debe haber sido en el año 47, por ahí, calculo yo. Se vinieron a Rosario. 28. Entonces mi padre nos trajo a Rosario para que nos criaran mis abuelos paternos, sus padres, digamos, ¿no? Que vivían en Barrio Chesorto. Pero lamentablemente mi padre, que después consiguió un traslado a Bulón, provincia de Buenos Aires, ya para estar más cerca, murió en un accidente en el año 52. Tenía 49 años. Muy joven. Muy joven. Accidente de tren también me Con lo cual lo pisó un tren, literalmente. Un acto de total torpeza, venía un tipo muy ágil. Entonces venía un tren y él pensó que podía cruzar. Y cruzó efectivamente, pero del otro lado atrás venía otro que no lo había visto, que no lo había visto, claro. Entonces, tremendo. Terrible. Y a partir de ahí nos quedamos en casa de tus abuelos, o sea que te criaron básicamente tus abuelos. Sí, mi abuela sobre todo, porque mi abuelo murió de tristeza incluso, pienso yo, ¿no? Un año después, así que en el 53. Y ahí estaba Rafael con sus hermanitos, vos 6, 7 años. Y yo tenía, cuando murió mi papá tenía 13, 12. 13, ya había terminado la escuela primaria. 13. Sí, estaba en el primer año de la escuela secundaria. ¿La primaria dónde fue? En una escuela pública, en la escuela número 98, Doctor Estanislao Ceballos. San Juan al 3000 y pico. Al 3600. Nosotros vivíamos en San Luis al 3500. Y enfrente había un club que me acuerdo que fui la primera vez a bailar, que se llamaba el Centro Progresista. Como vos decías. Ahí lo tenías el Unión y Progreso. Unión y Progreso, otra creación. Todo anarco. Otro anarco. Lindo lugar, hermoso. Y el luchador, hay muchos. Sí, todo, por esa zona, por esa cuadra, ¿no? Claro, por esa zona. Rafa, y empezaste la secundaria en la Legión Extranjera. Sí, efectivamente, Nacional 2. Bien, Rafa, ¿y vos escribías ya a esa edad, a los 15, 16? ¿Cuándo empezó? No, yo empecé a escribir, sí, en la escuela de secundaria en realidad, cuando se hacía lo que se llaman las redacciones, composiciones. Tenía una profesora de castellano que se llamaba Elsa Muñoz, que siempre la nombro porque la verdad que era muy bella, era una morocha que nos impactaba porque era joven, tenía 30 y pico de años, 20 y pico cuando era.
pero además porque era muy sensible. Entonces ella un día me dijo, Rafael, vos tenés que dedicarte a escribir, vos tenés que mantener la costumbre de escribir porque vos tenés capacidad para... Y bueno, me meloneó tanto que a partir de ahí empecé a escribir. Y mi tío, el más joven de todos, que era un tipo joven en esa época, yo tenía 14, él tendría 30 y pico, y también era muy lector. Sé que había una biblioteca, no muy frondosa, pero había un par de cientos de libros, ¿no? Bueno, ahí empecé a leer los libros habituales, qué sé yo, no me acuerdo. Julio Verne, Platero y yo. Sí, el Conde de Montecristo. Sí. Y un día enganché una novela que se llamaba La muerte de Virgilio, que la entendí el 70%, digamos. Pero igual me impactó muchísimo. Y yo digo, así debería escribir uno realmente. Después con el tiempo me di cuenta que Hermann Brock, el autor, es uno de los popes de la literatura del siglo XX, digamos, ¿no? Bueno, y ahí me di cuenta que la literatura me emocionaba, me motivaba, me generaba cosas. Y bueno, y ahí empecé a escribir. Empecé a escribir de a poquito. ¿Y de ahí después a la facultad? Después empecé la Facultad de Filosofía y Letras. ¿En año? En un periodo brillantísimo, en 57, 58. Claro. Mirá, mi profesor ahí. Mi profesor de introducción a la historia y decano de la Facultad era Tulio Alperín Dongui. Bueno, que era joven, tendría 30 y pico de años, ahora debe tener 80 y pico. Sí. Bueno, era un tipo joven, yo tendría 18 y él tendría 29, 20. Se casó con una alumna, me acuerdo, de la facultad, con Doris Dietrich. Y se fueron, después de poco tiempo se fue a Estados Unidos. Y su sucesor fue Adolfo Prieto, que era otro... Prieto, claro. Un crítico excepcional, tipo de un juicio crítico prudente. Extraordinario. No, tipo extraordinario, que le dio a la facultad. Y además había un montón de profesores, digamos, y muchos invitados que daban, por ejemplo, un año. David Viña, Noé Gitri, Ángel Rama, qué sé yo. O sea, un momento extraordinario antes de Onganía, por supuesto. Hasta que llegó la noche de los bastones largos. Onganía, Otalagano, Cantini y compañía se llevaron puesto todo. Ivanisevic, qué sé yo, todo. Bueno, y ahí se produjo la diáspora. Adolfo Prieto se fue a Estados Unidos y ahí se siguió.